Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Si lo tenemos, me dices amén. Ok. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En un momento ya nos comparte esta palabra el pastor Felipe y le damos la bienvenida. Buenos días, hermanos. Tenemos una mañana típica toluqueña de frío y sol. Entonces, si usted siente frío, quémese un ratito ahí, rostices en el sol, y en 30 segundos se regresa aquí al friecito de la sombra. Muy bien, pues vamos a estar analizando nuestra serie de predicaciones sobre la encarnación de Cristo. En esta ocasión vamos a estar analizando este punto sobre la deidad. Y no sé cuál es el punto de todo el cristianismo que te cuesta más trabajo creer. Muchas de las veces no lo llegamos a pensar, pero el hecho de que no seamos buenos cristianos, y me refiero a comprometidos, a cristianos que realmente puedan defender con convicciones lo que dicen creer y por qué viven así, se debe muchas veces a que no se reflexiona con profundidad. Es decir, que somos medio sosos en el asunto de tener una teología sólida. Y algunas personas pueden pensar, bueno, pero ¿para qué quiero yo teología si en la práctica no se nota? Mira, tu teología está gritada por tu forma de vivir. ¿Cuántos teólogos hay aquí? Todos somos teólogos. Ahora, puede que tu teología esté errada, puede que tu teología sea débil, puede que tu teología esté fortalecida, pero el punto es que tu forma de vivir, las cosas que son principales o prioritarias para ti, demuestran tu teología o la falta de ella. Entonces, tú vives en torno o digámoslo, de acuerdo a lo que en realidad crees. No vives en torno a lo que tú no validas, sino más bien estás viviendo lo que tú crees. Si tú no crees que un devocional es importante, adivina. Ay, es que no sé por qué no tengo tiempo para orar. Porque no crees que es importante la oración. Y no hay vuelta de hoja. Por eso es que esta mañana tenemos que ver este asunto desde un aspecto teológico. ¿Qué tanto crees o no que Jesucristo es Dios? A lo mejor lo has escuchado decir aquí en la iglesia, pero tú personalmente, ¿qué tanto lo crees? ¿Qué tan convencido estás? Es como cuando hablamos de la resurrección. ¿Cuál es el evento más glorioso, más sorprendente y que da sustento al cristianismo? No es la Navidad. Aunque ahorita te avientes todo el maratón navideño desde ahorita hasta el 6 de enero, todo el canal de Hallmark, no. O sea, es un evento glorioso, sorprendente, pero el punto que sustenta el cristianismo y que no hace hueca nuestra fe es la resurrección. Y es lo que menos celebramos, porque en Semana Santa como que todos, cada quien se va para sí, para su pueblo y ya se olvidan de la celebración principal. Pero el punto ahorita que vamos a ver sí tiene que ver necesariamente con la Navidad. Y ya sabemos, hemos hablado muchas veces de que la Navidad pues no es como se presenta mercadológicamente. Sin embargo, el asunto de la Navidad, lo que representa en sí, es un asunto clave. Ese asunto clave es el hecho de que Dios se hizo carne, se encarnó, se humanizó.
Y eso es algo que puede volar la mente, porque ¿cómo es que el Dios de los cielos puede estar contenido en un cuerpo finito o restringido? ¿Cómo es que Dios ha decidido poner toda su deidad en una corporeidad, es decir, en un cuerpo? ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, este pasaje probablemente no fue tan sencillo verlo al inicio, y lo voy a leer en una versión que tengo aquí, pero voy a iniciar desde el 13, si me acompañan. Vamos a ver y analizarlo. Quiero que notes los porqués, porque aquí se están dando explicaciones, ¿de acuerdo? Pablo inicia la carta a los colosenses saludando precisamente a los que viven allí en Colosas y reconoce el esfuerzo que ha hecho Epafras. Ahí si lo notas en el verso 7, ¿quién era Epafras? El que fundó la iglesia de Colosas, uno de los colaboradores de Pablo. Y a partir del 9 empieza a orar por ellos, diciéndole, pues damos gracias a Dios por todos ustedes. Pero al final de esta oración, dice el 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Y aquí vienen los porqués, el verso 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Aquí está hablando de quién? No, de Dios, Padre. Ah, sí, cierto. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Ahora sí, ¿de quién está hablando? Del amado Hijo, ¿verdad? Ajá, sí, ya sabía yo. No, estamos en nivel teológico fuerte, ¿no? Entonces, dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él, es decir, ¿en quién? Ajá, en Cristo, ahora sí. Fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, es decir, Cristo, es antes de todas las cosas, y en Él, en Cristo, todas las cosas permanecen. Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Cristo tenga en todo la primicia. Ahora, ¿por qué se está refiriendo tantas veces a Cristo y por qué está dando toda esta explicación? Bueno, vamos a ver que hay una serie de ataques que le han dado a la deidad de Cristo desde los principios. Es más, el apóstol Juan ni se había muerto cuando ya había ataques respecto a la deidad de Jesús. Desde aquel entonces ya tenemos el ataque a si Jesús realmente era quien dijo ser, es decir, Dios, o no. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué crees al respecto? ¿Quiénes creen que Jesucristo es Dios? ¿Y quién de ustedes me lo puede comprobar? Pues es que el pastor me dijo. A mí me dijeron que creyera esto y yo lo creo. Mire, hermano, espero que después de este sermón tú puedas tener una convicción mayor para que tú la defiendas ante aquellos grupos como los testigos de Jehová o como los mormones que no creen que Jesús realmente sea Dios en los términos en los que la Biblia lo marca. Por eso es que vamos a ir analizando este asunto. Estamos en la carta a los Colosenses. Si trajiste tu Biblia, te felicito porque vamos a andar de un lado para otro. Hoy va a ser más estudio bíblico que sermón. Pero qué bueno que trajiste Biblia porque venimos a la iglesia a estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Préstenles unas Biblias a los hermanos allá, ¿no? Eso. Ok. Vamos a iniciar en el versículo 15, donde nos está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjense, hermanos, que esta es la parte increíble del asunto. La palabra en griego para imagen es icon, de donde viene icono, de donde viene gráfico, pues una representación gráfica de algo. Pero la palabra nos está diciendo aquí que Jesucristo es como el reflejo o la imagen que podemos ver de alguien. ¿Y de quién es?
Pues del Dios que no se ve. Qué interesante la imagen que está usando aquí, porque dice, aquel que no se puede ver físicamente en Cristo. Esa es la idea. Si tú no puedes ver a Jesucristo porque es un espíritu, tú vas a decir, ah, bueno, pues a lo mejor sí es Dios. Pero aquí hay un grave problema. Hubo un movimiento, el docetismo. Ahora, ¿qué cosa es el docetismo? ¿Que los que creen en el 12? No. Los docetistas consideraban que el cuerpo de Cristo era una apariencia, que no era físico. Es decir, que sí creen que vino Cristo, pero no físicamente, sino nada más como una especie de fantasma. ¿Y esto por qué? Porque ellos decían, en conjunto con los gnósticos que estaban ahí muy relacionados, el gnosticismo decía, a ver, todo lo que es materia física es negativo, es malo. Si todo lo que está aquí es malo, tenemos que evitarlo. Eso es lo que creían los gnósticos. Entonces, todo lo espiritual es lo bueno. Espero no confundirlos aquí. Para un gnóstico, toda la materia, todo lo que se pueda tocar, está mal. Por eso lo bueno es lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, un docetista está más o menos con esta idea de que si la materia es mala, ¿cómo pudo entonces Dios encarnarse en una materia que inherentemente es mala? Me parece clase de filosofía, ¿verdad? El recreo es a las 12, ¿eh? Y la cooperativa está aquí a la salida. Pero no sé si me doy a entender en el problema que estamos enfrentando. ¿Cómo es que una materia que es mala puede ser el receptáculo de algo bueno como la deidad de Dios? Entonces, ese problema, decían, no se puede resolver a menos que Jesucristo que vino no era Dios, no era, o si era Dios, entonces no era realmente materia. ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido esto? Entonces, no hay una posibilidad de que esta materia mala pueda recibir algo bueno o espiritual que es Dios. La conclusión entonces es que Jesucristo no es Dios si estuvo aquí físicamente. O que Jesucristo sí vino, pero no físicamente. ¿Ya los enredé o me esfuerzo más? ¿Ya con eso? Entonces, cuando la Escritura nos está dando esta declaración donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, está diciendo que precisamente lo podríamos ver físicamente. Lo podrías visualizar. Ahora, lo espiritual no se visualiza. No se puede ver porque es inmaterial. ¿Cómo es el amor? No, no es un corazón. No se puede mostrar, ¿verdad? Así que tengas aquí como dicen en el laboratorio, pónmelo en un microscopio para ver qué es el amor, pues no se puede, porque no es materia física. Todo lo espiritual no se puede meter a una prueba de laboratorio. En ese aspecto, cuando nosotros venimos otra vez a la Escritura, nos está diciendo el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, es aquel a quien nosotros sí podemos ver. Ahora, aquí tenemos un problema que también los ascetas, y ya estamos con el ascetismo ahora. ¿Qué cosa es el ascetismo? ¿Los que venden setas? No. Los ascetas eran los que buscaban una vida austera. Y no voy a hablar de la 4T. No es así. Ya se despertaron, ¿verdad? Un asceta renuncia a los placeres físicos y materiales para buscar la parte espiritual. Entonces, un asceta va a estar diciendo, efectivamente, no se puede tener en la materia física la esencia de un Dios espiritual. Y tenemos todos estos grupos que vinieron y decían, ok, vámonos a los dos lados. De un lado están los ascetas que dicen, como no se puede poner aquí a Dios en la materia, entonces yo me ubico en la parte espiritual, busco simplemente estar haciendo lo mío, lo propio, de buscar mi espiritualidad. Pero por el otro lado estaban también los libertinos que decían,
pues como no es realmente Dios, pues vámonos entonces a la pachanga y viva la fiesta. Y tenemos estos dos extremos, los que podían creer que era posible el hecho de que la materia recibiera una deidad y decían, entonces sí, Jesucristo vino físicamente, Dios se encarnó en un humano, se humanizó. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque miren, el contacto de Dios con los del Antiguo Testamento siempre era a través de distintas maneras, como pueden ser sueños, como podría ser la voz audible de Dios. Allá Daniel veíamos que vio incluso un dedo que estaba escribiendo una escritura, ¿recuerdan? Yo no sé si en eso se inspiró nuestro himno para decir, por el dedo de Dios se escribió. Y por otro lado también, escuchamos algunos testimonios ahí en la escritura de cómo Dios se manifestaba en diferentes fenómenos que podríamos llamar naturales, pero que veíamos que había lumbreras, había torbellinos, había un montón de cosas, terremotos en donde Dios se manifestaba. La forma en la que se comunicaba con su pueblo. Pero hubo un problema cuando la gente estaba siempre enterquecida para no escuchar a Dios. E incluso Isaías profetizó que Dios se iba a humanizar. Ya sabemos de qué estoy hablando. ¿Cómo es posible entonces que Dios haya amado tanto al mundo para despojarse a sí mismo, como dice Filipenses 2, y haya entonces venido a encarnarse? Acompáñame a Filipenses 2. Ahí a la izquierda de donde estás. Filipenses capítulo 2, en el verso 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser equivalente, semejante, igual. No, dice aquí, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, no igual a los hombres, pero sí semejante. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que hizo Jesucristo. No podía entonces ya dejar de ese espacio de incomunicación con el hombre. Recuerden que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de silencio de Dios. 4 siglos. 400 años sin saber de Dios, sin escuchar de Dios. Y ahora vemos cómo es que Dios toma la iniciativa nuevamente a través de Jesucristo, en principio, para cumplir sus promesas. Lo que estaba profetizado ahora iba a tomar lugar en el nacimiento del Redentor, de Jesucristo. Y es aquí donde viene esta impugnación de si Jesús realmente era o no Dios. La realidad, hermanos, es que tenemos mucha evidencia de cómo podemos decir que Jesús es Dios. Y aquí es donde agarra tu Biblia y vamos a empezar a volar. Vámonos ahí en donde estábamos en Colosenses, va a ser nuestro primer versículo, pero ahora pásate al capítulo 2 en el verso 9. Y vamos a ver qué tan bueno eres para el esgrima bíblico, ¿verdad? Es decir, para encontrar citas. Colosenses 2, 9. Lo voy a estar leyendo en esta versión para que tú tengas también un comparativo, ¿sale? Dice el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. ¿Qué dirán aquí los testigos? Toda. No es una parte, es toda, y como que reitera la idea al decir la plenitud de la deidad.
todas las cualidades de Dios están corporalmente en Dios, en Jesús. Es decir, en el cuerpo de Jesús. Por eso es que Pablo mismo está diciendo, sí es un cuerpo, no es un espíritu. Ahora, lo interesante es que incluso esto tiene una implicación en la resurrección, porque cuando venían a buscar el cuerpo para embalsamarlo, lo que no encontraron fue el cuerpo. Y algunas personas de sectas dicen que es que resucitó, pero en espíritu. ¿Y por qué no encontraron su cuerpo? ¿Y por qué después dice 1 Corintios 15 que fue visto por muchos después de resucitar? Porque había un cuerpo. Y en ese cuerpo habitaba todo lo que es Dios. Vámonos a Juan 1:1. Ese sí te lo sabes, ¿verdad? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, aquí es interesante cómo es que algunas sectas traducen esta última frase diciendo era un Dios. El problema de traducir así es que si era un Dios, pues ¿cuántos hay? ¿Verdad? Salud. Entonces, nos está hablando aquí del verbo, de aquella persona de quien se había predicado. Se puede traducir como en el principio era la palabra, logos. La palabra. Ahora, no es una palabra como las que yo estoy emitiendo ahorita. Más bien estamos hablando de una persona de quien se había referido cosas anteriormente. Así que, desde el inicio, estaba el verbo. Y después dice, y el verbo estaba con Dios. Y obviamente era Dios. Miren, uno de los graves problemas que los gringos tienen para aprender el español es cómo nosotros usamos el soy y estoy. ¿Verdad? Porque es difícil. Incluso nosotros como niños cambiamos mucho este verbo porque no sabemos cómo usarlo. Entonces, algunas veces los niños dicen, yo era niño. Yo soy. ¿Verdad? Y la diferencia de esto es que nosotros decimos lo que somos cuando es un estatus permanente. Yo soy ingeniero. Y eso implica que ya voy a seguir siendo ingeniero. Pero esta diferencia no es fácil comprenderla para los que aprenden nuestro idioma. En este caso, algunas traducciones, y me parece que lo hacen de mejor manera, están traduciendo como en el principio, vamos a ver, ya estaba o ya era el verbo. Desde entonces ya era. No es que fue un periodo corto o un periodo en el que inició y acabó, sino que permaneció. Desde el inicio, el verbo, es decir, Jesucristo, de quien se había hablado, ya estaba, ya era. Desde aquel entonces siguió siendo. Vamos a ponerlo en presente. Desde el inicio, el verbo es. Y el verbo es con Dios. Y ahora sí, el verbo es Dios. No era el era de un pasado y que se acabó, sino que desde aquel entonces inició y continúa hasta este punto. Pero qué interesante que la Biblia está refiriéndonos como primer versículo la eternidad de Jesucristo. Ahora, pásate al 14. Ahí Juan 1:14 dice, y aquel verbo, este verbo que estaba hablando en el 1:1, fue hecho carne, se encarnó, tomó corporalidad y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense, tan se hizo humano
que pudimos distinguirlo, a diferencia de otras ocasiones en el Antiguo Testamento donde de repente vemos que, por ejemplo, decían la mano de Dios, el dedo de Dios, la espalda de Dios vi. En realidad esos son antropomorfismos, es decir, no es que hayan visto la espalda o el dedo de Dios necesariamente, sino que en el referente humano, que era el cuerpo humano, ellos asociaron y dijeron, pues es como la espalda de Dios, como el rostro de Dios allá en Peniel. Pero no necesariamente era que Dios tuviera un cuerpo. Cuando tú no conoces algo, das de referencia a lo que sí conoces, ¿verdad? ¿Qué es una espiroqueta? Pues mira, es así como, ¿cómo te lo digo? Como como una chafaldrana. Sí. Entonces, los autores que estaban referenciando la espalda de Dios, el rostro de Dios, estaban más bien referenciando lo que sí tenían conocimiento. Pero si Dios es espíritu, no tiene forma. Entonces, cuando nosotros venimos a este versículo donde dice que el verbo se hizo carne, ahora sí tomó forma humana. Eso implica que Jesús comía, tenía sed, verdaderamente. No era un espíritu que caminaba con ellos, como algunos lo pretenden presentar. Ahora, ¿qué implicación tiene eso? Pues es que nosotros debemos entender que en una persona fue todo el pecado del mundo y que alguien físicamente recibió la pena por tus pecados y mis pecados. Y el dolor fue real. A mí particularmente no me gusta la película de la Pasión, la de Mel Gibson, porque se me hace muy sangrienta. Y son como, no sé, 30 segundos de resurrección contra casi hora y media de sufrimiento. Yo lo hubiera hecho al revés. Me hubiera enfocado en la resurrección y no solo en el sufrimiento. Por eso es que se venden tantos crucifijos, ¿no? Que refieren al sufrimiento de Jesús. Pero yo no he visto ninguna imagen, nada que se cuelgue allí que hable de la resurrección, de una tumba vacía, de una piedra removida, de gente confundida porque no alcanza a entender cómo es que Dios, que se había humanizado, ahora resucitó. Y nuevamente cumplió su promesa. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Recuerdas que decíamos en Colosenses, Él es la imagen? ¿Cómo voy a conocer a Dios? ¿Y cómo sabemos esto? Mira, pásate ahí en Juan hasta el 14. Juan 14:9. Yo creo que tú recuerdas a mi tocayo. Yo creo que mi tocayo y yo nos parecemos mucho ahí. Haciendo preguntas raras. Juan 14:9, y lo tienes, dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿Por qué es la imagen? Si tú pudieras ver físicamente a Dios, lo veríamos en Jesús. Y no solamente el aspecto físico, sino todo lo que implica la deidad en Él. Es decir, la omnisciencia, la omnipresencia, la sabiduría, el poder, la eternidad de Dios están en Jesús. Él es Dios. ¿Cómo es posible que durante todos estos años que he caminado con ustedes no hayan visto al Padre si el Padre y yo somos uno? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios 4, verso 4. Para los que están atorando, Segunda de Corintios está después de la primera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y otra vez, es el hecho de que no es que se parezca, es que es Dios. Algunas personas han dicho que el chato es imagen de mí porque se parece. Y de hecho nos confunden por teléfono, porque también la voz. Entonces nadie puede negar que es mi hijo, ¿verdad? Pero tiene muchas cualidades que yo tengo, de mi propio carácter. Fortalezas y debilidades, muchas de esas cosas fueron replicadas en él. De la misma manera, Dios y Jesucristo de manera exacta tienen esta misma imagen. No es solo el aspecto físico, más bien está hablando de las cualidades de ser Dios. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pero quiero que notes el inicio. Dice, el cual, ¿siendo qué? O sea, tú no puedes ver el resplandor si no hay un relámpago antes, ¿verdad? Un trueno. Entonces, la manifestación visible de Dios es Jesús. Él es el resplandor. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Colosenses, ahí en el capítulo 1, pone una marquita porque a lo mejor vamos a estar regresando. Dice la primera frase que Él es la imagen del Dios invisible, pero la segunda frase dice, el primogénito de toda la creación. Y los sectarios dicen, ajá, ¿ya ves cómo si Jesús fue creado? Porque Él es el primogénito de la creación. A Él lo crearon primero. La Biblia dice que no. Yo les diría también así, N-E-L. Nel, no es así. Y vamos a ver por qué. Porque precisamente estas falsas enseñanzas están tratando de decirnos que la palabra primogénito indica orden, un orden cronológico, que Él fue primero. Pero en realidad esta palabra, ya en el original, lo que está indicando es que es el primero en supremacía. No necesariamente en la manera en la que fueron hechos, sino más bien que Él es el primero sobre todas las cosas. Él es el que va antes de todas las cosas. No es el hecho de primero en orden, sino más bien primero en importancia. Eso es lo que está tratando de decir. El término entonces primogénito aquí se refiere al hecho de que Él, y bueno, en base al contexto propio del 18, miren, vamos a leerlo primero para explicarles esto. Dice, Él, 1:18, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, esta idea helénica de Pablo de tomar el cuerpo como una imagen y la cabeza como quien dirige todo, es algo que era muy sencillo de entender para los griegos. Pero él está diciendo en este contexto precisamente que Él es el primero, no en el orden numérico, sino en importancia, el de mayor jerarquía. A eso es a lo que se refiere el primogénito. Y esa primogenitura tiene que ver precisamente como el hecho de las primogenituras que antes se vendían. ¿Recuerdan? Entonces ese título no es el que nada más nació primero, sino más bien quién es el más importante. ¿Recuerdan ustedes que hasta las primogenituras se vendían? ¿Por ahí quien guste una primogenitura? Yo estoy ofreciendo la mía. Pero vemos cómo incluso el versículo 18, lo voy a volver a leer, dice, Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre todos los muertos. Se vuelve a usar esta palabra, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, y no significa
que aquí tampoco que sea por orden. ¿Por qué? Porque Él no fue el primero que resucitó. Por eso estamos validando esto como que no puede ser por orden. ¿Por qué? Porque ya había resucitado en el Antiguo Testamento, ya se había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan allá en Primero de Reyes? O incluso a el hijo de la mujer sunamita también en Segundo de Reyes. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús había resucitado a otros. Por ejemplo, a la hija de Jairo, allá en Mateo 9. O a la viuda de Naín, allá en Lucas, a la hija de la viuda de Naín. Al mismísimo Lázaro, en Juan 11, vemos cómo es que Jesús lo había resucitado. Entonces, no por esto, como dice aquí el versículo 18, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Una vez más, estos de primogénito no está hablando de orden secuencial, numérico, cronológico, sino está hablando de nivel de importancia, porque otros ya habían muerto y otros ya habían resucitado. Sin embargo, está hablando más bien de quién era el mero mero, y por eso la imagen incluso de que Él es la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es que Jesús no es que fue creado, como dice el verso 15. El primogénito de toda creación significa que Él es el más importante de todas las cosas creadas en el mundo. A eso se refiere. Y los sectarios, como dije, dicen, ya ves, Él fue creado. ¿Cómo va a ser Dios si fue creado? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O nos regresamos? Ahora, cuando nosotros decimos que Él es el creador de todas las cosas, como dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y vemos cómo desde el inicio Él tuvo un papel creacionista. Él fue el creador. Jesús fue el creador junto con Dios y el Espíritu Santo de todo lo que nosotros podemos ver. Si te vas a Génesis 1:1, es un principio muy semejante al que presentaba Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como decía Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo... Ahora, si te pasas a Génesis 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí es a donde nosotros vemos cómo es que efectivamente desde el inicio Dios Trinitario ya estaba allí. Ahora, pásate por favor a Juan, pero ahora vamos a leer el 2 y el 3. Juan 1. Le vamos a poner una estrellita al que encuentre todas las citas, ¿verdad? Dice el 2 y el 3, este era en el principio con Dios, está hablando de Jesús, el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Vemos el papel creador que Jesús mismo tuvo desde el inicio. Pásate a Romanos. Capítulo 11. ¿Romanos está después de qué? ¿Y Hechos está después de qué? Eso. 11. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas creadas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Quiero que notes todas esas conjunciones. De Él, por Él
y para Él. Y eso es algo muy interesante porque algunas personas han estado hablando, los filósofos griegos han enseñado que todas las causas o que todas las cosas necesitan tres causas. A lo mejor aquí los abogados me van a apoyar, ¿no? Pero todas las cosas necesitan tres causas desde el aspecto filosófico. Una de ellas es la causa primaria, la instrumental y la final, y me explico. La causa primaria tiene que ver con el hecho de tener un plan. La causa instrumental tiene que ver con el poder llevar a cabo ese plan. Y la causa final es el propósito de ese plan y de esa ejecución. Cuando los filósofos analizan sus premisas, tienen que pensar en estas tres causalidades. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo y de decir que Él es creador y no creado, estamos diciendo que en principio la primera causa o la causa primaria es que Él tenía un plan. Había un plan para la creación. La causa instrumental en tal caso tendría que ser que Él ejecutó la creación. Él mismo desarrolló la creación. Y la causa final o el propósito lo hizo para Él mismo. Eso es lo que nos está diciendo este versículo, el que decíamos de Romanos. Porque de Él, es decir, Él hizo el plan, por Él mismo ejecutó este plan, y para Él, que es el propósito, logró tener estas tres causalidades completas, y por eso nosotros decimos que Jesucristo es creador. Espero que esto no esté sonando a clase de química, que ya... ¿En qué íbamos? Pero estoy tratando de demostrarte cómo es que la Biblia nos está presentando a un Jesucristo creador, no creado. Y de hecho, desde los primeros credos de la iglesia, siempre se estaba abordando el tema de si Jesús fue o no creado. Nuestro credo dice que creemos en Jesucristo, creador y no creado. Cosa que los sectarios, es decir, los testigos de Jehová, piensan que Jesucristo fue creado. Ahora, 1 Corintios 8. Para mayor referencia y que lo encuentre más fácil, antes de la segunda, claro. 1 Corintios 8. Para nosotros, es 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas y nosotros también. Fíjate esta declaración contundente que tiene en Hebreos. Pásate a Hebreos 1. ¿Quién hizo el universo? ¿Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo? ¿Los tres? Hebreos 1, verso 2. En estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien igualmente hizo el universo. Jesucristo hizo el universo, o Dios hizo el universo a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Como decíamos, había un plan, había una metodología, Él lo ejecutó ese plan y por eso es que lo hizo para sí mismo también. Estas preposiciones, todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. ¿Lo viste ahí? Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Es la misma premisa que tenemos en Romanos. Todo fue creado por Él y para Él.
Por eso es que es tan importante que nosotros estemos recordando este versículo inicial de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, desde el inicio. Por eso es que Jesús estuvo interviniendo de manera directa en la creación de todo. Y esa es otra de las cualidades por las cuales nosotros decimos que efectivamente Jesús es Dios. Una persona que no es Dios no puede crear. Cuando nosotros venimos a la Escritura y recordando lo que la Escritura misma nos está diciendo, tenemos que creerle. Si te pasas otra vez a Colosenses, voy a volver a leer desde el 15 para ver si ya tiene sentido este pasaje para ti. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdas que dijimos que efectivamente la manifestación o la forma que podríamos ver a Dios es a través de Jesucristo? Él es el primogénito de toda creación. No es que haya sido el primero en ser creado, sino que más bien Él está por encima de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten, como dice la versión. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. ¿Y recuerdas cómo es que también Apocalipsis lo refiere así como el alfa y la omega? Está hablando del abecedario, ¿verdad? No, del alfabeto. Si fuera con el abecedario, diríamos, Él es la A y la Z, exactamente, el principio y el fin. Entonces, cuando está diciendo Apocalipsis que es la alfa y el omega, está hablando de eternidad. Aquí se está asegurando que Él estaba desde el inicio. Y dice, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Pero esto de que Él es la cabeza del cuerpo, habla precisamente de su primogenitura, de ser el primero en todo. Por eso es que el hecho de usar esta imagen de cabeza de la iglesia habla de autoridad, habla de control y habla de fuerza. Si Jesús es realmente la cabeza de la iglesia, quien dirige la iglesia, ¿por qué no le hacemos caso? Si Jesús es el primero en todo, y estábamos diciendo en autoridad, porque a eso se refiere la cuestión de la cabeza, o la primogenitura en todo, el control y de fuerza, ¿por qué no le hacemos caso? Cuando nosotros nos enfrentamos a pasajes como el de Colosenses, tan densos teológicamente para referir que no solamente es el primero, sino es creador, que en Él y por Él subsisten todo, que Él es el que de Él mana vida también, Él es el que da vida a través del perdón de nuestros pecados, Él es el que nos lleva a la vida eterna, entonces, ¿por qué no le hacemos caso? La pregunta aquí entonces es, ¿quién es Jesucristo realmente para ti? ¿Un buen cuate? ¿Una persona que es muy agradable, que tiene muchas cosas para darnos? ¿O realmente es una cabeza? ¿O realmente es la parte más importante? ¿Qué puede haber más importante que Jesucristo? Nada. Estábamos cantando esta mañana, Jesucristo, basta. Y a veces puede malinterpretarse porque puede ser como Jesucristo, ya basta. Pero en realidad la idea del canto es, Jesucristo me es suficiente para todo. No necesito ninguna otra cosa más que Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué no leo la Biblia? ¿Por qué sigo odiando? ¿Por qué sigo maltratando? ¿Por qué sigo sin leer y tener una comunión con Dios? ¿Qué es lo que te está impidiendo realmente profundizar con Dios? Te voy a decir qué. El débil concepto que puedas o no tener de Jesús.
A veces lo vemos como un maguito con sed de deseos. Jesús, ya sabes qué necesito y te lo encargo, ahí nos vemos. Pero nuestras actitudes denotan qué tan importante o no es Jesús. Por eso yo te decía al inicio, tu teología se ve en tus palabras, se ve en lo que comes, se ve en qué usas tu tiempo, se ve en cómo usas tus finanzas, se ve en lo que tú dices y haces, en qué cosas inviertes recursos, ahí se nota tu teología. ¿Qué es lo importante para ti? Y quiero hacerte pensar, ¿tu teología es correspondiente con lo que la Biblia enseña? Si tu concepto de Jesús es débil, y si tal vez no tienes mucho conocimiento bíblico de la persona de Jesús, ni te preocupes, más bien ocúpate en buscar y conocer a Jesús. Te estás perdiendo de una experiencia increíble cuando tienes un concepto somero o más o menos de lo que es Jesús bíblico. Aquel Jesús, como decía Filipenses, que no le importó ser igual a Dios, ni se aferró a ello, sino que se despojó, y la palabra en griego es vaciarse, quitarse todos los privilegios que tendría de estar junto a Dios para venir y humanizarse. A veces nosotros apreciamos mucho que los gringos vengan a ayudarnos y decimos, ¿cómo es que dejan su cama tan cómoda? Todos los privilegios que tienen allá, la vida que es más fácil seguramente allá, para venir y dormir en un petatito y medio comer. Y comer no lo que les gusta necesariamente, pero por amor a su Dios, todavía tienen que invertir porque trabajan antes para que paguen sus boletos, vienen, invierten vida, vienen, invierten dinero en nosotros. ¿Con qué finalidad? Pues de contribuir al plan de Dios. ¿Será que ellos conocen mejor a Jesús que nosotros? ¿O por qué no somos tan sacrificiales como el mismo Jesús? Y si recuerdas ese pasaje dice, tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no tenemos esa actitud, quise decir, sacrificial hacia los demás? ¿Por qué ni siquiera podemos llegar a tiempo? Tu teología se demuestra con qué tan importante es Dios para ti. Si Dios no es importante para ti, vas a llegar a la hora que quieras. Pero si Dios es importante para ti y le rindes reverencia, no va a haber nada que te impida llegar a tiempo y en forma. Y sobre todo con una actitud de servicio. Si tú no conoces bien a Jesús, te invito a conocerlo. Que tu teología se refuerce. Que tú puedas vivir pleno en tu teología y en concordancia con lo que dices creer. Ese es el grave problema que a veces nosotros tenemos. Hay una discordancia entre lo que digo y lo que hago. Y eso es lo que todos hemos sido acusados. Los de allá afuera dicen una cosa, pero míralos. ¿Qué te parecería si en base a lo que viene ya de la Navidad, nosotros consideramos por qué tuvo que dejar Jesús toda la comodidad de ser Dios para venir a entregarse como un sacrificio por nosotros? Si tú valoras ese sacrificio, tu actitud coherente y consecuente será que te vas a sacrificar también. Si no, pues es una buena idea Jesús, pero no lo conoces tal vez personalmente. Te invito a reflexionar de aquí a la Navidad en todo esto que estamos viendo, las implicaciones de la encarnación de Cristo, las implicaciones del hecho de que Dios se hizo carne y aún siendo carne, no dejó de ser Dios. No fue 50% hombre y 50% Dios. Fue totalmente Dios y totalmente humano, y por eso es que se logró la redención de nuestras vidas, de nuestro espíritu. ¿Por qué no ahí en tu lugar alabas al Señor? Porque el Dios creador, el Dios del universo, se dignó venir a morir por nosotros.
algo que vuela la cabeza, ciertamente, pero que demuestra muchísimo amor por parte de Dios para nosotros también. Agradécele por ese sacrificio y pídele tener esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, sacrificial. Ora ahí en tu lugar. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias por lo que tú has hecho, Señor, no solamente en la cruz y no solamente en la resurrección, sino desde el hecho de habernos amado al punto de que dejaste el hecho de estar con Dios para venir y humanizarte y morir por nuestros pecados, Señor. La verdad es que a veces hasta nos avergüenza el hecho de haber pecado tan flagrantemente o de menospreciar el sacrificio que hiciste en la cruz cuando nosotros seguimos pecando constantemente. Perdónanos, Padre, perdónanos. Queremos que sea una realidad el que nuestra actitud de sacrificial esté inspirada en ti, en lo que tú hiciste antes por nosotros. Queremos pedirte que nos perdones porque solo hemos pensado en nosotros y no en los demás. Ayúdanos, Señor, a sacrificarnos una hora de sueño, un plato de comida, un peso más, Señor, en favor de los demás, en favor de tu obra. Ayúdanos a tener una actitud sacrificial y a convencernos, Señor, de todas las implicaciones que conlleva el que tú te hayas hecho humano. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres el que nos amó antes de una manera espectacular, como nadie aquí en la tierra nos pudo haber amado, ni siquiera nuestras propias madres. Gracias, Señor, porque diste tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser recíprocos, coherentes en la forma en la que nosotros vivimos y que nuestra teología sea evidente para los demás, de tal manera que puedan ellos ver cómo es que te amamos. Recibe, Señor, tú toda la honra y la gloria, hoy y siempre, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.